ese era Hot Chip en el punto Z de radiozeta.cl. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Twitter, @radiozeta_cl, tenemos un fanpage en Facebook, radiozeta.cl, y tenemos un mail, info@radiozeta.cl. Y yo les estaba comentando que hoy es el Día Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en Chile todavía no existe una ley de derechos del niño, por ejemplo. Sí. Que en nuestra opinión, como madres y como seres humanos incluso, creemos que debería ser lo más importante. Sí. ¿No? Básico para que una sociedad sea sana. Exacto. Y que es lo que hemos dicho nosotros, generalmente estamos haciendo mucho hincapié en que creemos que la inversión hay que hacerla en la primera infancia y que así es la única forma en la que en el futuro veamos resueltos problemas que hoy son graves, como la delincuencia, como la deserción escolar, como una serie de otros factores. Es la única forma, pero que el problema es que como los gobiernos duran 4 años, y esos son resultados que se ven a largo plazo, nadie invierte en esta primera infancia. No hay una prioridad para esto, ¿no? Entonces, según la última encuesta que hacen, la población infantil es la más vulnerable, y a pesar de que Chile adhirió hace 25 años a la Convención de Derechos del Niño, recién este segundo semestre ingresó a la Cámara un proyecto de ley de garantías del niño. Entonces tenemos invitado en este estudio hoy a Marcelo Sánchez, que es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que tiene mucho que contarnos respecto a este tema, y que queremos que primero darte la bienvenida, Marcelo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Cuéntanos, por favor, qué es la Fundación San Carlos de Maipo y cómo tú puedes aportarnos a este tema que te estamos planteando. Mira, la Fundación San Carlos de Maipo nace hace alrededor de 20 años de una de las sociedades más antiguas que existen en Chile, que es la Sociedad del Canal de Maipo. La Sociedad del Canal de Maipo es más antigua que el Mercurio, así que imagínate, estamos hablando de 200 años casi de historia ininterrumpida, y que parte con la idea de ir tapando los canales, ir generando áreas verdes para que esos entornos que estaban degradados inicialmente estuvieran mucho más presentables. ¿Y qué empezó a suceder? Que empezaron a llegar los niños en situación de calle, empezaron a quedarse ahí en las caletas, empezaron a vivir, y nos pasó exactamente lo mismo que le pasó al Padre Hurtado, que tú empiezas a ver esta realidad y tienes dos alternativas: o seguimos tapando canales o nos tomamos en serio como sociedad lo que hay que hacer y nos preocupamos de sacar adelante a los niños en situación de calle. Y ahí partió la Fundación San Carlos de Maipo hace casi 20 años. Partimos visibilizando esta realidad de los niños en situación de calle, y cuando empezamos a mirarlo, fíjate que recién el año 2011 se hizo un catastro de calle donde se incorporó a la infancia. Antes se pensaba que los niños en situación de calle no existían, sino que existían solamente los adultos. Y a partir de esa experiencia empezamos a darnos cuenta de que esos niños sufrían deserción escolar, sufrían maltrato, sufrían abuso y una serie de vulneraciones de derechos. Entonces, eso que era quizás una alerta en la sociedad de lo que estaba pasando con alrededor de 3.000 niños a nivel nacional, bueno, empezamos a decir qué es lo que pasa también en los barrios, qué es lo que pasa también en sectores donde hay más vulnerabilidad, y empezamos a dar cuenta que a nivel local estas vulneraciones de derechos empezaban a repetirse, y permanentemente había inexistencia de redes de infancia que estuvieran dando apoyo, había inexistencia de organismos especializados, prácticamente todo se derivaba en el rol que cumplía Senami, que era un rol muy limitado por sus capacidades, por sus recursos, por sus ámbitos de acción. Y por esa misma razón es que la Fundación decidió implementar programas que están basados en la evidencia, programas que apuntan a la prevención, que trabajan con las comunidades. Junto a la Universidad de Washington, la Universidad de Miami, estamos trabajando en los territorios, hemos trabajado con más de 15.000 familias, hoy día estamos instalados en distintas zonas de la región metropolitana donde hay especial vulnerabilidad, para recuperar entornos, para trabajar con las mujeres que han estado presas, que tienen que trabajar con sus niños, que tienen que insertarse socialmente, para trabajar también con los vecinos, para cuidar la delincuencia, para cuidar el consumo problemático de droga y alcohol, la deserción escolar, etcétera. Y en ese contexto es que hemos hecho este abordaje hacia la ley de garantía o el sistema de garantías que hoy día se está proponiendo en el Congreso. Ayer se votó ¿cómo se llama? La idea de legislar, lo que siempre es una buena noticia. O sea, claro, si ya un avance. Claro, un pequeño avance. Tenemos 25 años donde Chile adhirió a la Convención de los Derechos de los Niños y no se había avanzado en siquiera discutir una ley. Entonces, yo creo que siendo eso una buena noticia,
es muy importante entender que primero no basta una ley, segundo, una ley tiene que ser operativa y tercero, hay que hacerse cargo de la realidad que hoy día existe, que donde 1 millón de niños nacen en situación de pobreza, donde nacer pobre en Chile en promedio es 10 puntos más alto que ser pobre común y corriente, es decir, los niños son 10 puntos más pobres que la población normal, donde además es la probabilidad de ser pobre en la Araucanía, en Maule, en Biobío es 1 de 3. O sea, de cada 3 niños hay 1 que nace pobre. Entonces, eso nos da cuenta de severas inequidades territoriales. Nos da cuenta que la descentralización de las políticas de infancia no ha resultado, que se requieren políticas de infancia adecuadas. Yo creo que ese es el llamado, el primer llamado que nosotros hacemos en la discusión de esta ley. Los niños, las niñas son titulares de todos los derechos que están garantizados en la Convención Universal de los Derechos Humanos. Esta convención que hoy día estamos recordando, que es el 10 de diciembre, que es una fecha tan significativa para todo el mundo, que el año 48, cuando se firmó la Convención Universal de los Derechos Humanos, pretendía que todos los países respetaran durante los periodos de posguerra el tratamiento a las personas que habían sido apresadas, que habían sido torturadas durante la guerra, que se generaran condiciones de desarrollo positivo para todos los seres humanos. Hoy día estamos viviendo un escenario de guerra. Nos tiene que llevar a la reflexión este 10 de diciembre, a decir qué ha cambiado en estos 60, 70 años de vigencia de la Convención Universal de los Derechos Humanos y qué es lo que estamos haciendo por nuestra infancia en nuestro país para que esto no vuelva a suceder, para que las violaciones a los derechos humanos, para que las situaciones dolorosas que también hemos vivido en nuestra patria no vuelvan a suceder. Y eso parte por tener una infancia sólida, con un desarrollo positivo, preocupados de que tengan oportunidades, que no haya exclusión social, porque hoy día nos resulta lamentablemente mucho más fácil criticar los portonazos, criticar los niños que están en la delincuencia, criticar todo esto sin mirar, hablar de los flaites. Sin mirar el origen de todo. Sin mirar el origen, ¿no? Sin ir a las causas. Bueno, pero tú sabes que yo hace un tiempo, por motivos laborales, estuve leyendo unos informes que elaboró RIMIS, que es como el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y ellos, dentro de las cosas más importantes que planteaban, era que no daba lo mismo donde se nacía. No. Porque efectivamente las opciones que tú tienes, el abanico de opciones de vida o de desarrollo o de acceso a oportunidades, dependía mucho del lugar donde tú nacías, respecto a lo que acaba de decir Marcelo sobre los niños que nacen en la Araucanía, por ejemplo. ¿Me entendí? Yo tengo la sensación, y a lo mejor no es una sensación que tengo solo yo, de que en Chile la infancia está profundamente desprotegida, que nos vanagloriamos mucho de ser los jaguares de Latinoamérica, pero que nosotros generalmente con la Yoya hablamos sobre la importancia de asegurarle a los niños la posibilidad de estar con sus padres, por ejemplo, en una primera instancia. Entonces, desde la forma en que se nace para adelante marca como el ser humano que tú vas a ser hacia a futuro, digamos. Pero, sin embargo, lamentablemente, en los estratos socioeconómicos más bajos, las necesidades son mayores, por lo tanto, generalmente hay una persona que se hace cargo de todo un grupo familiar enorme, que tiene que trabajar, que no tiene la oportunidad de quedarse en su casa con su hijo, porque no tiene un contrato, ni mucho menos el beneficio de un ISAPRE, ni nada parecido. O sea, las necesidades son mayores y las carencias. Las carencias son enormes. Además de eso, yo siento que hay derechos básicos como el derecho a la educación que no se le aseguran a los niños en los jardines que hoy existen como Jungis, Integras y demás, y que no existe el control que debería existir para que estén efectivamente bien cuidados, protegidos, bien alimentados. Se han visto una serie de reportajes de denuncias respecto a este tipo de cosas que tú te impactas de que un sector que es el más vulnerable, por ende debiera ser el más protegido, esté tan solo. ¿Me entendí? Totalmente solo. O sea, es como... Bueno, tú sabes que, según la CACEN, el grupo de mayor exclusión y mayor vulneración son los niños de 0 a 5 años. Imagínate. Entonces, cuando estamos hablando de la primera infancia, cuando se empieza a desarrollar, a fortalecer las capacidades cognitivas, etcétera. Y tú miras los niveles de cobertura de la educación preescolar y estamos hablando de 1/3. 1 de cada 3 niños accede a educación preescolar. Se ha hecho un esfuerzo importante en ampliar las redes a las cunas, etcétera, incluso con muchos problemas. Hoy día tú ves cómo el presupuesto 2016 le reduce a la mitad el presupuesto a la Junji, y se lo reduce no por mala onda, se lo reduce porque
en algún minuto le dieron un presupuesto que tenía que cumplir y no lo han cumplido y no han ido avanzando en términos de la cobertura que tienen que dar. No la usan, si ese es el problema. Entonces, en lo práctico, no solamente es un tema de cobertura, porque claro, hay una justificación detrás. Sí. Si los papás no mandan a los niños a los colegios de la Junji y lo están mandando a los colegios que son privados o que son intermediarios de recursos, bueno, hay también un cuestionamiento a la calidad de los programas, a la calidad de las coberturas, y no solamente a si tenemos o no tenemos a la cuna, no solamente si tenemos o no tenemos jardines. Entonces, hay un desafío importante en materia de infancia. La primera infancia está tremendamente golpeada. Tenemos grupos que están hoy día en exclusión absoluta, los niños que desertan del colegio. En riesgo de deserción escolar hay cerca de 200.000 niños todos los años. Uno de cada 3 niños, además, está en un riesgo de comenzar los procesos de deserción escolar. De los 200.000 que empiezan a desertar ya, no se está haciendo prácticamente nada. Se habla de educación gratuita y de calidad y es un avance importantísimo, pero tenemos que dotar también a los colegios de la capacidad de retención educativa con modelos pedagógicos adecuados para que los chiquillos que han tenido conflicto, que han abandonado el colegio, se reintegren, pero se reintegren no solo porque les abrieron las puertas, sino porque también está la capacidad para retenerlos, porque si no después van a volver a desertar. Fíjate que la escuela es el primer elemento formativo de las conductas prosociales. El inicio de las carreras delictivas, de los problemas, de las vulneraciones, de las exclusiones, etcétera, es el abandonar el colegio. Ahí vienen los consumos problemáticos de droga, los consumos de alcohol. Un 38% hoy día es consumidor de droga. Y el consumo problemático de marihuana, de pasta base, de cocaína, se refiere prácticamente a 1 de cada 4. Es decir, 1 de cada 4 jóvenes que hoy día empiezan a consumir va a ser consumidor problemático. ¿Qué significa eso? Que no se va a poder levantar de la casa. Significa que no va a poder ir al colegio. Significa que no va a poder hacer otra cosa sino esperar la próxima dosis para poder consumir. Y eso es gravísimo. Y es gravísimo porque nuestras coberturas en el SENDA, nuestras coberturas en los programas de tratamiento, incluso en el auge, porque tenemos cobertura, pero son más bien ambulatorias, no tienen la intensidad que se requiere para el tratamiento de consumos problemáticos. Soluciones de parche, Vamos a tener un déficit profundo de alrededor de un 40, un 50% de los que año a año se van transformando en consumidores problemáticos. Entonces, es una buena noticia que hoy día ingrese una ley de protección, una ley, un sistema de garantías de derechos, pero tiene que ser efectiva, tiene que ser operativa. Cuando tú miras el articulado de la ley y ves que está supeditado a la disponibilidad presupuestaria de los servicios, y tú vas a los servicios y vas a ver cuánto le subieron el presupuesto a Senda, cuánto le subieron el presupuesto a la Junji, cuánto le subieron el presupuesto a Sename para los casos de por ejemplo, de conflicto con la justicia, cuánto le subieron los presupuestos, y así suma y sigue, y te encuentras que la mayoría de los presupuestos son cero. Entonces, ¿queremos realmente reducir las brechas que hoy día están afectando a nuestra infancia? ¿Estamos con la decisión absoluta de implementar un sistema de garantías que realmente cierre esas brechas? Entonces, cuando uno lee el articulado y lee el proyecto sujeto a disponibilidad presupuestaria, esa es la primera pregunta que se hace. La segunda pregunta que se hace es que el proyecto en sí envía, le da potestad, le da facultad que antes tenían los tribunales, se las da al Ministerio de Desarrollo Social. Y está ahí bien, porque uno pretende desincentivar la judicialización de los casos en los casos. Pero nada dice en términos de la regulación de protección, ni nada dice en términos de la regulación de los niños que están en conflicto con la justicia, etcétera. Lo deja abierto. Y además no establece cómo va a ser la forma en que el Ministerio de Desarrollo Social se va a relacionar con los distintos actores que intervienen tanto en la justicia penal, tanto en el trabajo de rehabilitación, tanto las ONG que están trabajando en el sector, etcétera. Es decir, hay una deficiencia en términos de cómo va a ser esta articulación de carácter administrativo, en tanto que le quita del ámbito de la administración a los tribunales de justicia. Entonces, por otro lado, ves que se traspasa al Estado una labor que estaba bien cubierta, que había que perfeccionarla, que había que mejorarla, que la idea era que se perfeccionara con un servicio especializado y que hoy día lo va a tener el Ministerio de Desarrollo Social. Y no es que no tengamos experiencia de fracaso en términos de este tipo de leyes, ya la hemos tenido. Si la ley penal adolescente partió así, costaron 6 años para que se empezara a poner en régimen. Y hoy día ven ustedes la gran cantidad de dificultades que tiene respecto de la ejecución de las penas, de poder hacerle seguimiento
presupuesto para la rehabilitación de los niños. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con que no ha habido especialización en tribunales, no ha habido especialización en defensores, no ha habido especialización en fiscales. Es que nosotros somos el país de hacer todo a medias, puras soluciones de parche y todo a medias. Sí, y si no las cosas se demoran tanto. Que le damos presupuesto, pero no se preocupan de que la persona que tiene que ejecutar ese presupuesto sea una persona idónea, sea una persona que quiera hacer la pega, sea una persona con vocación, sea una persona que diga sí. Imagínate, si a ti te dijeran, a uno que no es nadie en ese ámbito, como tenéis todos estos millones para hacer algo por los cabros chicos, por uno se vuelve loca haciendo cosas por los pendejos. Claro. Y ahí está la plata. No, queda todo congelado. O sea, ahora quedó todo en stand-by y ahora no hay. La mitad, la mitad de los recursos. Hay algo que agrava la falta. Cuando tú miras la propuesta de presupuesto 2016, el Ministerio de Desarrollo Social presenta programas que han sido evaluados. 16 programas evaluados, 11 programas rechazados por su mala calidad. 7 de esos programas son de educación. Es decir, aquí no es un tema de falta de recursos, ni es tampoco el querer que los presupuestos sean expansivos. Uno entiende la realidad de austeridad que está Chile, uno entiende la necesidad y cómo tienen que invertirse los recursos. Pero también pongámonos serios en términos a que hagamos programas que tengan evidencia, que funcionen realmente, que sean bien evaluados. Usemos los recursos donde corresponde, pongamos los focos donde corresponde. Cuando hablamos de materia de seguridad y duplicamos y triplicamos el presupuesto de seguridad y tenemos los resultados que tenemos en materia de victimización, bueno, cabe preguntarse si estamos usando bien las lucas, claro, si estamos poniendo bien los recursos. Y en materia de infancia siempre vas a poner bien los recursos. En materia de infancia es una excelente inversión, es obvio, una para la sociedad. Es la inversión, claro. Es la inversión que hay que hacer. Esta es la madre de todas las reformas. Esta reforma es tanto más importante. ¿Y tú qué crees que es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la ventana de luz que tenemos? Mira, yo creo que es valorable que hoy día exista la iniciativa de tener una ley marco. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Hay también una institucionalidad. Hoy día existe un Consejo de la Infancia, consejo que antes no existía. Se han avanzado también en algunas políticas locales. Por ejemplo, el Sename ha hecho un tremendo trabajo por aumentar las coberturas de la OPD. Siempre se habla mal del Sename. Yo siempre trato de hablar un poquito bien del Sename porque en realidad hacen un esfuerzo con muy pocos recursos y hoy día han puesto un foco en fortalecer la prevención en los territorios a través de la OPD. Ellas prácticamente han aumentado la cobertura a casi la totalidad de las comunas de nuestro país y eso es un esfuerzo importante porque desde ahí se derivan las redes de infancia local, que es donde finalmente se juega toda esta situación. Ahora, falta mucho, hay que fortalecer el músculo, hay que darle espacio a los privados, hay que hacer un trabajo a conciencia con los distintos servicios para poder articular los recursos que sirvan para esto. Y hay que tener una cultura preventiva, hay que invertir en prevención, hay que invertir en rehabilitación. Claro. Que no nos pase lo mismo que en seguridad, que tú aumentas dotación de carabineros, pero inviertes poquísimo en prevención, inviertes poquísimo en rehabilitación. Que entendamos que aquí hay una sinergia, que es un universo completo, que tiene que ver que cuando hablamos de la gente que llega a la cárcel, hablamos de niños que empezaron a delinquir a los 13 años. Sí, es que por eso esa es la inversión. Marcelo, hoy día ingresa este proyecto, ¿no? El proyecto ya ingresó. Ayer se votó la idea de legislar. Hoy día empieza evidentemente todo el proceso de debate. Yo creo que acá el llamado es básicamente a la Cámara de Diputados, al Senado finalmente cuando haya un proceso de ratificación y a todas las instancias que tienen hoy día que empezar a informar, a reportar. Claro, hacer ruido. Me toca ir al Congreso el lunes también a un tema específico de la ley. Yo creo que nosotros tenemos que poner el alerta en que primero la estrategia legislativa que se envió no consideraba la presencia del defensor del niño. Se enuncia, pero no la considera, y esto es estructurante de un sistema de garantía de derechos. Tiene que existir en el proyecto de ley la figura del defensor del niño y no puede depender del Estado, tiene que ser un organismo autónomo porque el Estado no puede ser juez y parte de las políticas de infancia. Tenemos que pedirle a nuestros legisladores que incorporen la figura del defensor del niño. Tenemos que establecer que los presupuestos de los servicios se vinculen. Yo sé que no podemos establecer un monto porque es una ley marco, pero que haya una obligación de glosa presupuestaria que pida que se visibilice la inversión en infancia. Tenemos que pedir también de que se implementen políticas públicas locales y que se incorporen elementos de protección especial, fundamentalmente haciendo consistente la protección de los derechos de los niños con también lo que es la ley 23, o sea, la 20084, que es la ley penal adolescente.
Y por último, tenemos que trabajar en especializar los servicios. Es necesario que Sename se divida en las áreas de protección y en las áreas de internación. Es necesario que se especialicen. La protección tiene que avanzar hacia la universalidad. Todos los niños tienen derecho a ser protegidos. Es cierto, hay un factor de vulnerabilidad que es muy fuerte, hay un factor de pobreza que marca mucho, pero por Dios, si también hay violencia intrafamiliar en Las Condes, en Vitacura, en todas partes. Por Dios, si también hay falta de participación de los niños en todas partes. Sí, claro. No tiene que ver solo con condición social, condición socioeconómica. Todos tenemos que ponernos una mano en el corazón y entender esta necesidad de proteger, de cuidar a nuestra infancia, pero promover el desarrollo positivo de todos y todas. Que todos tengan esa capacidad de poder crecer armónicamente para que nuestro país además sea un país más sano. A eso estamos apuntando y por eso que esta es la madre de todas las batallas. Sí. Tenemos que seguir luchando por tener una verdadera ley de infancia, pero no solo una ley, sino que una política, programas con evidencia, que trabajen en los territorios, que logren darle espacio a toda la sociedad para que se comprometa con el desarrollo de los niños. Oye, Marcelo, tú me decís que vas el martes al Congreso. El lunes. ¿Te parece que la próxima semana vengas de nuevo un día y nos cuentes cómo va avanzando esto? Sí, por supuesto. Yo estaría muy agradecido de poder contarles. Nosotros te queremos agradecer mucho que hayas venido, porque de verdad este es un tema que es importante, que es trascendente y que en la vida cotidiana se nos pasa en banda. Y efectivamente es lo más importante. Lo más importante. Como cuando dicen mujeres y niños primero, tal cual. Pero en la vida cotidiana eso no se considera y es lo más importante. Ahí está la inversión de futuro. La única manera en la que nosotros podemos aspirar a tener una sociedad mejor en todos los aspectos es cuidando a nuestros niños, cuidando a las futuras generaciones.